Bienvenido a una lección sobre aritmética modular. En esta lección, realizaremos aritméticos modulares a mano en la calculadora y también verificar normas de exponentes modulares. Si piensa en realizar la división con números enteros, puede recordar encontrar el resultado del número total en el restante después de la división. Bien, el módulo es otro nombre para el restante después de la división. Por ejemplo, 17 mod 5 igual 2, desde si dividimos 17 por 5, obtenemos 3 con un restante de 2. A veces en vez de ver 17 mod 5 igual 2, lo verás escrito de esta manera, donde dimos 17 exasiemens congruente a 2 mod 5. ¿Qué significa que 17 y 2 son equivalentes después de considerar el módulo 5? Vamos a ver algunos ejemplos. Queremos computar lo siguiente. Para 15 mod 6, queremos encontrar el restante cuando divide 15 por 6. 15 dividido por 6, hay 2 6 siemens en 15. 2 por 6 es igual a 12. Restringamos. Aviso, aquí el restante es 3, y por lo tanto 15 mod 6 igual 3. A continuación, tenemos 35 mod 7, por lo que queremos encontrar el restante cuando dividimos 35 por 7. Aviso, en este caso, 7 se divide incluso en 35, desde 5 por 7 es igual a 35, y desde el restante sería 0, 35 mod 7 igual 0. A continuación, tenemos 3 al cuarto mod 4. 3 al cuarto es igual a 3 por 3 por 3 por 3 o 81, así esto es equivalente al 81 mod 4. Para encontrar el restante cuando se divide 81 por 4. Bien, debemos reconocer que hay 24 siemens en 81, donde 20x4 exasiemens 80 dejándonos con un restante de 1. Y por tanto 3 al cuarto mod 4 igual 1. Antes de hablar sobre cómo hacer esto en la calculadora, recuerde cuando realizamos esta división aquí, podríamos escribir también los cocientes como 2, y luego también podemos poner el restante sobre el divisor, y escribir esto como 2 3 6 o en este caso 2 1 2. Y para nuestro último ejemplo, podríamos escribir esto como 21 4, el restante sobre el divisor. Otra vez, recuerde que cuando dividimos 17 por 5, podemos representar el resultado como 3, restante 2. Como el número mixto 325, o como un decimal 3.4. Aviso que el módulo 2 exasiemens el mismo que el numerador de la parte fraccional del número mixto y que la parte decimal, 0.4, es equivalente a esta fracción. Podemos usar estas conversaciones para calcular el módulo en una calculadora estándar. Así que para el modo A en una calculadora, dividimos A por n, restruye todo el número o parte de la cantidad resultante, luego multiplicar por n para obtener el módulo. Así que intentemos una pareja de estos. Aquí tenemos 18.396 mod 5. Cuando divide por 5, debemos poder determinar el restante solo mirando el último dígito de este número. Vamos adelante y muéstrelo de cualquier modo en la calculadora. Tomaremos 18.396, dividir por 5, entrar, resta toda la parte del número para restar 3.679, entrar y luego x5. Así que el restante sería 1, y por tanto esto es igual a 1. Siguiente, 362.125 mod 862. Así tomaremos 362. 125 dividir por 862. Entrar, restar todo el número de 420, entrar y multiplicar por 862. 85 sería el restante al realizar esta división, y por tanto esto es igual a 85. Ahora, hablemos sobre reglas de exponentes modulares. Primero tenemos a levantado a la potencia de b mod n igual a mod n levantado a la potencia de b mod n. Vamos a verificar esto usando 7 al octavo mod 5. Así que determinaremos primero 7 al octavo mod 5.
y luego aplicando la regla de exponente, debemos obtener el mismo resultado si tenemos 7 mod 5 aumentado al octavo mod 5. Así que primero encontremos 7 al 8. Tenemos 5.764.801 y ahora dividiremos por 5. Pero debemos reconocer que el restante va a ser 1 al ver el último dígito de este número. Vamos a seguir adelante y tomar esto y dividir por 5. Resta toda la parte número, luego multiplicar por 5. Lo que nos da un que significa que debemos obtener el mismo resultado en este formulario aquí. Bueno, 7 mod 5 sería 2, ya que si dividimos 7 por 5 el restante sería 2. Así que esto sería igual a 2 levantado a la potencia de 8 mod 5. 2 al 8 igual 256. 256 mod 5, de nuevo, debemos poder reconocer esto sería igual a 1. Más verificarlo en la calculadora. Tenemos 256 divididos por 5, Enter, menos todo el número de 51, Enter, x5 que también nos da 1. Así que verifica nuestra regla de exponente. Vamos a ver una regla de exponente más. Puedes recordar de álgebra que a levantado al poder de b, levantado al poder de c es igual a levantado al poder de bxc, así que si podemos aumentar a poderes, multiplicamos los exponentes y el orden de multiplicación puede cambiarse. Podemos combinar la regla de exponente modular con esta regla de exponente para definir la regla de poder exponente modular establecida aquí. Miremos el medio primero. Esto nos dice que a levantó la potencia de bxc mod n es igual a levantado a la potencia de b mod n levantado a la potencia de c mod n que también es igual a levantado a la potencia de c mod n levantado al poder de b mod n. Acabemos al verificar esta regla de exponente. Para empezar en el medio, encontrar los resultados y verificar que obtenemos el mismo resultado con este formulario y este formulario. Para hacer esto, consideraremos 3 levantados a la potencia de 2 por 4 mod 7. Para ahorrar un tiempo, esto sería 3 al 8 grados que igual 6561. Encontramos 6.561 mod 7. Así que tomaremos 6.561, dividir por 7, entrar. Resta todo el número de 937, y luego x7. Esto nos dice que el restante sería 2 cuando se divide por 7. Por lo tanto, es igual a 2. Aviso utilizando este ejemplo, A es 3, B es 2, C es 4 y N es 7. Así que también debemos obtener 2 cuando computemos esto y esto dado por la exponente regla de poder. Bueno, de 3 a 2 es igual a 9, 9 mod 7 nos daría 2, esto es igual a 2 al cuarto mod 7. Y 2 al cuarto igual 16. 16 mod 7 igual 2. Hay 2 7 segundos en 16, 2 por 7 es igual a 14, y 16, 14 igual 2. Siguiente, 3 al 4 igual 81, así que esto sería equivalente con 81 mod 7 subido al segundo mod 7. Así que dividiremos 81 por 7, resumen 11 por 7, así que esto nos da 4. Así que tenemos 4 mod 7 cuadrados que nos da 16 mod 7 que es lo que tenemos antes de lo que sabemos igual 2. Así que verifica la regla de potencia exponente modular. Creo que vamos a parar aquí para esta lección. Espero que hayas encontrado esto útil.